Pues muchísimas gracias por permitirme estar aquí, como ya adelantaban, hablando de una perspectiva totalmente diferente y que espero que tenga su impacto. Voy a hablar de los beneficios psicológicos de las colonias felinas porque yo creo, como psicóloga, que si algo caracteriza a las colonias felinas es la distorsión por parte del ser humano a la hora de mirarlas. Porque normalmente la gente que convive con colonias felinas se centra única y exclusivamente en los pocos aspectos negativos que éstas presentan. Sin embargo, para mí son muchísimos los aspectos positivos que nos encontramos cuando convivimos con estos maravillosos animales. Por eso quiero hablar hoy de las ventajas de tener a los gatos ferales como amigos en lugar de como enemigos. También voy a intentar transformar lo que para algunos y algunas es un problema en una oportunidad, porque cuando nosotros prestamos atención a los aspectos negativos de algo, somos nosotros mismos los que estamos convirtiendo esa situación en un problema, mientras que si en lo que nos centramos es en las cosas que podemos conseguir y en sus ventajas, lo convertiremos en una oportunidad. Y aunque sé que para todos los que estáis aquí no es ningún problema, voy a intentar transmitir por qué para mí es una ventaja como psicóloga, para que vosotros, si tenéis que enfrentaros alguna vez a alguien que no lo ve como una oportunidad, sino como un problema, pues también entendáis este concepto. Entonces, aunque bueno, me ha venido muy bien los vídeos anteriores porque hemos conectado con la parte del gato a través de las imágenes y testimonios de las compañeras de las diferentes comunidades, voy a leer un escrito muy breve que escribí en uno de los artículos, para conectar con la perspectiva del gato. Se llama Ángeles en el infierno. Imagina que cuando naces, tu cuerpo tiene forma de felino y que lo primero que recuerdas es una sensación de frío punzante que se clava en tu pequeño cuerpo, como si fuese un cristal. Sientes a tu madre asustada, nerviosa y alerta, y esa es tu bienvenida al mundo. Imagina que solo ves un agujero oscuro y sucio que compartes con tus hermanos y otros seres como tú. El miedo se respira en el ambiente. Tú eres solo un bebé, pero ya te haces a la idea de lo que te ha tocado vivir. Imagina que vas creciendo y vives en un continuo ambiente hostil, donde otros seres con una forma diferente a la tuya intentan hacerte daño. Percibes su desprecio, te asustan, incluso te intentan herir. No sabes por qué, pero no te quieren. Conoces muy pronto una sensación que siempre te acompañará, el hambre. Aprendes a buscar comida y ves cómo algunos de tus compañeros sufren enfermos. Imagina que solo un ser en todo el mundo se preocupa por ti. Un ser que tiene la misma forma que los que te quieren hacer daño, pero que todos los días acude a ponerte comida y agua. Emite unos sonidos que se perciben cálidos y poco a poco tu corazoncito se va abriendo ante su presencia. Pero ves que el resto de seres como ella la persiguen, insultan y también la quieren dañar. Ella se esconde, tiene miedo y tú te preguntas qué tiene la forma de tu cuerpo para que todo el mundo la rechace y a los que te quieren también. De repente un día aparecen unos seres nuevos junto a esa mujer, aquella en la única en quien confías, y que te hace una cosa sobre tu cuerpo cuando te acercas que convierte ese momento en el único en el que te sientes bien. Entras a comerte una comida que huele muy bien y te quedas encerrado. Sientes pánico por lo que te puedan hacer. Te llevan a un sitio muy raro del que no puedes escapar, pero hay comida muy rica y hace calor. Ves a esos seres peligrosos que se acercan a ti, pero notas que algo ha cambiado. Parece que ya no quieren hacerte daño. Te hablan como la única persona que hasta ahora cuidó de ti. Y poco a poco tu mundo cambia y la sensación de miedo, de soledad, de frío y de hambre se va transformando en confianza, en paz y en cariño. Y aunque sigues sin entender nada, te acostumbras muy rápido a esa situación. Sin embargo, no te olvidarás nunca de los que se quedaron en la calle y, por supuesto, de ese ángel que fue el único capaz de ver en tus ojos que lo único que mereces y necesitas es amor. Este texto va dedicado a todas las personas que adoptan y a su gran corazón, a las alimentadoras y alimentadores de colonias que dan su vida por los que más ayuda necesitan y encima son tratados como si estuviesen haciendo algo mal, y en especial a todos los gatos y gatas ferales que con su alma pura y valiente inundan de luz nuestro corazón.
Bueno, me he comido ya 5 minutos y tenemos prisa, o sea que voy a darme prisa. Esto nos coloca muy bien en la perspectiva del gato, que por supuesto esto es una perspectiva de un gato donde no se aplica el método CER, ¿vale? Hay bebés, las condiciones son muy concretas y esta perspectiva del gato donde no se aplica el método CER da lugar a, por un lado, exclusión social, por otro lado, vulnerabilidad y, por otro lado, violencia. ¿Cuál es la perspectiva del humano y cómo se ve por parte de los humanos que consideran un problema las colonias felinas? Las ven como una plaga, falta de higiene, enfermedades, carentes de sentimientos, sin derechos, y hay una desigualdad de poder por parte de los miembros de estas colonias felinas, pero no solamente con los humanos, sino también con el resto de especies, como por ejemplo los perros y gatos domésticos. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta perspectiva? Pues la primera consecuencia es la exclusión social de los animales que viven en las colonias. Viven al margen de la red de protección animal porque, aunque es verdad, y hoy estamos aquí y lo hemos visto, que cada vez son más los colectivos, asociaciones y protectoras que se dedican a ayudar a los gatos ferales, siguen siendo mínimos en comparación con los que se dedican a ayudar, por ejemplo, a los perros. Es necesaria una red sólida de cara a ayudar a estos animales para que dejen de ser marginados hasta dentro de la protección animal. Eso implica las colonias donde no se aplica el método CER, que son animales que viven bajo el umbral de la pobreza y que se podrían considerar el tercer mundo de los animales. Las imágenes que hemos visto en los vídeos, algunas eran tercermundistas dentro de la protección animal o de los animales. La privación de mecanismos de solidaridad comunitaria, es decir, no existe voluntariado. En una protectora existen voluntarios. Es verdad que dentro de los animales muchísimos menos que de los humanos, pero por lo menos hay un voluntariado regulado y controlado. Dentro de las colonias felinas no. Cualquier persona puede ser gestor de una colonia felina. Da igual como sea, no hay un control porque no hay una regulación, están excluidos socialmente hasta dentro de la protección animal. ¿Cómo podemos convertir? Porque vamos a ir haciendo un repaso de todos estos conceptos negativos y los vamos a ir transformando en positivos. ¿Cómo podemos transformar la exclusión social en integración de estos animales? Por un lado, creando lazos sociales y redes de apoyo consistentes, sólidos y oficiales que regulen todo esto que estamos diciendo. Permitiendo el desarrollo de los animales, que no sean animales del tercer mundo, que las colonias tengan agua limpia, comida en condiciones, refugios, o sea, que sea un grupo, una comunidad que se les permita desarrollarse como animales que son. Que los gatos ferales tienen un sentido vital, que su vida tiene un sentido, que tienen derecho a la dignidad, que el problema de todo lo que hablamos anteriormente, de que se lleven gatos ferales a las perreras, etcétera, es que su vida no vale nada. Entonces, si su vida no tiene sentido y su vida no tiene valor, por parte de los organismos se podrán tomar decisiones en función a esto que estamos diciendo. Tenemos que darle sentido a su vida y tenemos que darle valor, tenemos que darles dignidad. Por ejemplo, yo soy muy de poner nombres a todo el gato que veo, porque creo que poniéndole nombre les está dando una identidad, y el tener identidad significa que existe, que son dignos. Una estabilidad, lo que hablábamos antes, no existe estabilidad, las ordenanzas municipales cambian de un sitio a otro, de un municipio a otro, no hay una consistencia, necesitan estabilidad en las leyes y estabilidad también en su propia vida, lo que hablábamos también de las reubicaciones. Y lo que hablamos antes, lo que he comentado antes, de las relaciones sólidas entre gestores, protectoras, veterinarios, creando protocolos unificados y consistentes en este sentido. La vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Está relacionada, los seres vulnerables están sometidos a algún tipo de amenaza. En el caso de los gatos ferales, la amenaza es continua. Su vida se ve constantemente amenazada. Son seres susceptibles, los seres vulnerables son seres susceptibles a pérdidas, a daños, a sufrimiento y a muerte.
La inseguridad y la indefensión que experimentan las comunidades, grupos o individuos por sus condiciones de vida. En el caso de las colonias de gatos, no solamente están indefensos, sino que la desprotección es tal que, como hemos hablado, los propios organismos que deberían protegerlos a veces se convierten en su principal amenaza. Y está legalmente y socialmente permitido perseguirles. ¿Cuándo es un grupo social vulnerable? Pues cuando reúne un conjunto de condiciones sociales, económicas y espaciales asociadas al bienestar. Salvo colonias puntuales que están controladas y que están bien cuidadas, las condiciones sociales, las condiciones económicas inexistentes que se sostienen en la mayor parte de las ocasiones por parte de las alimentadoras, gestoras y particulares que nos dedicamos a ayudarles. Y las espaciales, que normalmente están en los apartados y cuando están bien en un sitio se les intenta echar, los consideraríamos un grupo social vulnerable. ¿Cómo evitaríamos o los protegeríamos de esta vulnerabilidad? Pues protegiéndoles. Protegiéndoles primeramente desde la igualdad, porque los gatos ferales parece que no tienen los mismos derechos que los animales domésticos, a pesar de ser considerados animales domésticos. Acabando con la instrumentalización, ¿cuál es el problema de los gatos ferales? El sentido de propiedad que tenemos los humanos con los animales es mi gato, como yo tengo un vínculo con él, le cuido y le quiero. El gato feral, como no me sirve para nada, como no es de nadie, no me importa, no lo cuido y como en teoría es propiedad o responsabilidad de las organizaciones como los ayuntamientos y los ayuntamientos no hacen nada, pues al no ser de nadie, nadie se ocupa de ellos y nadie se responsabiliza de ellos. Entonces, si acabamos con la instrumentalización de los animales, o lo que hablábamos antes, bueno, lo hablaba con Cristina, la gente que hace daño a los animales hay dos perfiles, el que disfruta haciendo sufrir a otro ser, pero también está el que lo ve como un objeto carente de sentimientos y entonces como es un gato de la calle lo puedo coger, lo puedo envenenar, lo puedo llevar a la perrera porque para mí es un objeto. Entonces si acabamos con esa instrumentalización ellos ganarán mucho en derechos y en protección. Y el concepto de propiedad versus libertad, que es lo que acabo de explicar. El tema de la psicopatía. Las colonias felinas son un blanco facilísimo para la gente que quiere hacer daño a los demás, porque están totalmente desprotegidas. De hecho, bueno, en Madrid hace relativamente poco, unos meses, apareció la noticia en Vallecas de un gatito bebé torturado y ahorcado por parte de unos menores de edad. ¿Qué ocurre? Uno de los primeros comportamientos que podemos observar en un niño que tiene tendencias psicopáticas, las tendencias psicopáticas es no tengo una capacidad de ponerme en el lugar del otro ser, en este caso, y además obtengo placer viéndole sufrir. Entonces, una de las primeras tendencias de estos niños es el trato cruel hacia los animales. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños todavía no se atreven con los humanos y siempre empiezan a maltratar a animales. Por lo tanto, el maltrato hacia los animales es un indicador de psicopatía en menores de edad. El DSM-5, que es el manual de criterios diagnósticos que utilizamos los psicólogos, recoge como la falta de remordimiento y empatía por los demás uno de los criterios diagnósticos para el trastorno antisocial de la personalidad, que conlleva características como la irresponsabilidad y la impulsividad. Sin embargo, si en lugar de fomentar la psicopatía y las conductas psicopáticas hacia los animales, lo que hacemos es fomentar la empatía y la solidaridad, estaremos previniendo este tipo de conductas en los niños y en las niñas. Si lo que fomentamos es la empatía hacia los animales pobres, que serían las colonias felinas, porque no es como un animal doméstico que tiene normalmente, tiene su camita, su comidita, todo tipo de privilegios, y sin embargo los animales que son los que más lo necesitan, los que están en las colonias, enseñamos a los niños y a las niñas a cuidarles, a ponerse en el lugar de ellos. Estaremos haciendo que desarrollen habilidades tan importantes como el altruismo y la solidaridad, que forman parte de la inteligencia emocional.
La solidaridad es un valor universal que nos impulsa a ir más allá de nuestros propios intereses personales y compromisos y a contribuir activamente para conseguir un mundo justo. A veces esto se pierde de vista y no le damos la importancia que realmente tiene, a nivel personal y a nivel social. Ya no estoy hablando solamente de los animales. La empatía consiste en ser capaz de ponerse en el lugar del otro y es una conexión con los demás. Ahora mismo vivimos una sociedad absolutamente desconectada de los demás. Vivimos nuestra vida, no miramos, nos da igual lo que le pasa al otro, ni muchísimo menos nos paramos a pensar qué le pasa al gato que está escondido entre los arbustos, salvo que nos dedicamos a esto, que entonces sí, tenemos un radar para encontrar en el 7º piso un gato que está asomado a la ventana. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente no le presta atención porque no se está fomentando la empatía y la solidaridad desde pequeñitos, que es súper importante. De hecho, a mí me llama mucho la atención, yo el movimiento animalista lo llamo la revolución de la empatía, porque me parece el máximo imponente de la empatía, de la conducta empática. En todos los colectivos vulnerables que han luchado por sus derechos en la historia, por motivos de raza, de color, por motivo de sexo, las mujeres, han sido los propios individuos los que se han levantado y han luchado por sus derechos. Aquí esto los animales no lo pueden hacer. Aquí tenemos que levantarnos y luchar por sus derechos, los que ni siquiera nos afecta lo que les está pasando. Entonces me parece que, porque normalmente es muy fácil empatizar con alguien que se parece a nosotros o a nosotras, pero si ni siquiera se parece a nosotras y nosotros no ganamos ni perdemos nada, me parece que es la mayor conducta empática que una persona puede poner en marcha. Y me parece muy positivo, por supuesto. La violencia. Los otros animales son seres que también sienten, con capacidad de sufrimiento y con sorprendentes grados de inteligencia y empatía. Sin embargo, muchos humanos siguen prefiriendo ignorar esto. Aquí también es malo poner en marcha un mecanismo psicológico que se llama la disociación. La disociación es lo que hacen muchas personas que le gustan los animales, pero sin embargo no les ayudan, incluso participan en su dolor. Por ejemplo, yo cuido muchísimo a mi gato que tengo en casa, pero bajo, veo un gato enfermo y no le ayudo. Esa persona está utilizando un mecanismo de defensa que es tóxico, que es malo para esa persona. Sin embargo, cuando ayudamos, estamos conectando, estamos haciendo algo que es muy sano a nivel psicológico. ¿Qué tipos de violencia existen y cómo pueden afectar a las colonias felinas en particular? Existe la violencia física, como el ejemplo que he puesto, pegar a un animal, asesinarlo, envenenarlo, pero también existe la violencia psicológica a la hora de son una plaga, llévate al gato a tu casa, la forma que tienen a través del maltrato psicológico a los alimentadores y a las alimentadoras de los propios animales. Violencia social, lo que estamos hablando, el no destinar recursos, no responsabilizarse de su bienestar. Ambiental, romper los comederos, romper los refugios, tirar la comida. Y económica, que es lo que estamos hablando, no hay dinero para poder ayudar a estos animales, cuando son responsabilidad de las organizaciones públicas y de los ayuntamientos. Me gustaría hacer hincapié en lo que hemos estado hablando antes, lo anticipaban en la mesa redonda, que no nos olvidemos que la violencia es una pirámide y que está la parte visible, que es la parte directa, que es lo que vemos, pues un animal envenenado, los comederos rotos, los insultos por parte de los vecinos, pero hay una parte invisible, como si fuese un iceberg, que es la que mantiene esa violencia directa, y es la violencia cultural y la violencia estructural. Y esa violencia está formada por lo que hablamos, está formada por la permisividad de los organismos ante el sufrimiento de estos animales, y que si no estuviésemos todos los particulares y asociaciones encargándonos de ellos, no quiero ni pensar cómo podrían estar. Esa violencia hay que nombrarla, hay que visibilizarla y hay que denunciarla en espacios como este, porque al final es lo que está manteniendo la otra violencia más visible, que no deja de ser una consecuencia de la anterior. ¿Cómo podemos respetar a los gatos ferales? Lo primero, ¿qué implica la palabra respeto?
porque no todo el mundo está, como digo en la siguiente pregunta, no todo el mundo está dispuesto a respetar. Aquí nos encontramos con un conflicto con nuestro ego de humanos, que yo creo que los que nos dedicamos a ayudar a los animales es lo que más tenemos que aprender a manejar, nuestro ego de humanos, porque a veces les ayudamos como nosotros consideramos que debemos ayudarles y no poniéndonos en su lugar y respetándoles de verdad. Los animales sí nos enseñan a respetar, ellos sí nos respetan. Yo siempre digo que una gata de mi colonia, Ramira, es la que me enseñó el verdadero valor de la palabra respeto cuando le diagnosticaron un carcinoma, un tumor, y yo tuve muchas dudas de qué hacer con ella y al final decidí respetarla y decidí que volviese a la colonia con todo lo que a mí me iba a implicar de cara a sus cuidados. Ahí, durante los 3 años que vivió, que si alguno sabe lo que es un carcinoma, la esperanza máxima de vida son 10 meses, en un gato en una casa, los 3 años que ha vivido Ramira me ha puesto a prueba de si realmente yo estaba dispuesta a respetarla o no, porque a veces hacemos que respetamos sobre todo a los gatos ferales, que para mí son los más difíciles de respetar, y realmente no lo estamos haciendo. Estamos haciendo lo que nosotros creemos que debemos hacer para sentirnos bien nosotros. ¿Qué consecuencias tiene el respeto para los gatos y para los humanos? Para los gatos la principal es la dignidad. Y para los humanos es el desarrollo de capacidades como las que voy a hablar ahora, porque ahora estaba hablando de los gatos, pero voy a empezar a hablar de los humanos y de las consecuencias que tiene para los humanos si hacemos las cosas de otra manera, les vemos de otra manera y les empezamos a tratar de otra manera. Primero quiero hacer hincapié en los beneficios de la protección animal para los niños y para las niñas. La protección animal es lo que llamamos los psicólogos, o las psicólogas en este caso, un factor de protección de la violencia. Un factor de protección es algo que disminuye la probabilidad de que se produzca un comportamiento violento. Es decir, si a los niños les enseñamos a respetar, a cuidar y a proteger a los animales, estaremos creando niños con autoestima y autoconceptos elevados, capacidad de empatía, un mayor nivel de autocontrol, compasión, tolerancia, generosidad y sentido de la autocrítica. Fijaros que son cosas a las que casi nadie le da importancia y para mí esto es la base absolutamente de todo, de los humanos y de los animales. De cualquier cosa que queramos hacer, esto es la llave. ¿Qué creencias y valores están asociados a la violencia hacia los animales? ¿Y cómo influyen estas creencias y valores, o mejor dicho, ausencia de los mismos, en nuestra vida y en la sociedad en general? ¿Qué aprenden los niños y las niñas cuando ven que se está tratando mal a un animal? Que, a ver, quiero hacer hincapié en que tratar mal a un animal también es no ayudarlo, que lo que hablábamos antes, que aunque tú no te quieras implicar, a los animales hay que respetarlos. Las colonias felinas tienen que ser respetadas, porque lo contrario a no respetado es violencia. La violencia no es solamente pegar, agredir, no, la violencia también es no respetar, infringiendo un daño con esa falta de respeto. ¿Qué aprendemos entonces? Pues que hay ocasiones en que la violencia está permitida, que los animales son inferiores a las personas y que no tienen los mismos derechos, que se puede hacer un daño a un animal porque ellos no tienen sentimientos ni sufren, que para ser fuerte hay que ser violento y que si quieres que te respeten, tienes que serlo, que existen seres más débiles o vulnerables a los que podemos hacer daño y no pasa nada. Y esta última creencia es la que da pie a luego seguir haciendo daño a otros seres considerados socialmente vulnerables, empezando por los animales y luego siguiendo por la escalada de lo que se considera socialmente vulnerable, como pueden ser mujeres o niños. La violencia se aprende y la empatía también. La responsabilidad de las familias en el desarrollo de los comportamientos violentos de los niños y de las niñas y, por contra, también de la empatía y de la solidaridad.
que las madres y los padres que enseñan a gestionar colonias a los niños pequeños son niños maravillosos, son niños con unos valores increíbles. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como adultos, de los valores que estamos transmitiendo a los niños y a las niñas. Estoy haciendo mucho hincapié en los menores porque creo que son la llave de un cambio. Más allá de que haya un cambio político a corto plazo, creo que el cambio real son los niños y las niñas. La familia es el principal agente socializador y los factores tanto de protección como de riesgo, de violencia, están en la propia familia, se aprenden. ¿Qué relación hay entre la violencia hacia los animales y la violencia generalizada? Las investigaciones demuestran que la exposición a la violencia puede incrementar la agresividad en los niños y en las niñas. El maltrato animal está infraestimado porque las implicaciones que conlleva y su vinculación con el resto de violencias es impresionante. Existe un vínculo entre violencia de la pareja y maltrato animal. De hecho, son muchísimas las investigaciones. Alrededor del 80% de las víctimas de violencia de género han sido víctimas también sus propios animales. El FBI da datos importantes de cara a esto. Entonces, vamos a diferenciar, que es el título de la ponencia, entre problema y oportunidad, que ya lo he anticipado. El problema lo creamos nosotros mismos en función de lo que queremos ver. Un problema bloquea y una oportunidad es una ventaja. ¿Cuál es la principal oportunidad que nos generan las colonias felinas? Desarrollar la inteligencia emocional, que además es la clave del éxito en las personas en el 80% de los casos. Por lo tanto, si una colonia felina nos ayuda a desarrollar la inteligencia emocional y la inteligencia emocional es garantía de éxito, gestiona una colonia porque vas a tener éxito en tu vida. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y las de los demás. La gestión y respeto hacia las colonias felinas es la oportunidad de desarrollar competencias emocionales como la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía y la competencia social. La conciencia emocional es ser consciente de nuestras propias emociones. Todas las personas que ayudamos a los animales o que gestionamos colonias lo somos porque somos conscientes de que nos dan pena y eso es lo que nos ayuda a movernos a ayudarles. Identificamos correctamente las emociones y captamos el clima emocional. Como decía Gabriel, todos los que tenemos colonias o incluso las de los refugios, sabemos identificar las emociones de los animales sin que nos hablen. Sabemos cuándo están tristes o cuándo están bien. La regulación emocional o autocontrol emocional, ¿por qué nos ayudan las colonias felinas? Cuando gestionas colonias felinas se dan tantas emociones y tan complicadas de gestionar que si aprendemos a autocontrolarlas, yo creo que es la mayor oportunidad de crecimiento personal que nos podemos encontrar. La tolerancia a la frustración, el ser alimentador o gestor de colonia implica irte a tu casa sabiendo que animales a los que quieres están sufriendo, que mañana no sabes si van a estar, que pasan frío, que pasan calor. Eso es un nivel de frustración increíble que tenemos que aprender a manejar y que lo haremos peor o mejor, pero lo hacemos porque si no, no podríamos seguir yendo todos los días a cuidarles. La capacidad para generar emociones positivas, en este caso en los animales. La autonomía emocional. Deberíamos, porque esto es muy importante de cara al autocuidado, deberíamos tener una autoestima muy sana y estar muy contentos de estar haciendo la labor que hacemos y que, como antes se ha dicho, ni siquiera no se reconoce y encima no nos corresponde a nosotras. La responsabilidad, qué mayor ejercicio de responsabilidad que hacerte cargo de los que menos tienen, en este caso de las colonias. Y la resiliencia, que es la capacidad que tenemos para crecer y fortalecernos con los problemas en lugar de hacernos pequeñitos o bloquearnos. Por eso esto es una demostración de resiliencia de grupo, porque en lugar de hacernos pequeñitos nos unimos y buscamos las fortalezas para avanzar. Y la competencia social, que esto es maravilloso,
entrenarlo con los vecinos de las colonias. O sea, si tú utilizas el conflicto con los vecinos para aprender, como entrenamiento en habilidades sociales, si lo consigues, te conviertes en una auténtica máquina. Si eres capaz de escuchar a un vecino gritándote, insultándote, amenazándote y además ser capaz de comunicarle de una manera asertiva. Asertiva significa defender tus propios derechos y los de los gatos, en este caso, respetando los de los demás. La competencia social es el talón de Aquiles de los gestores de colonias y de los que rescatamos, porque es súper complicado mantenerte como te debes mantener con todo lo que tenemos que aguantar. Pero yo os invito a que hagáis un ejercicio de crecimiento personal y de desarrollo de habilidades sociales y les demostréis que de locas no tenemos nada y que vamos a aprender a manejar los peores conflictos de la mejor manera. Y ya para terminar, conclusiones que yo saco de todo esto: que las colonias felinas son una oportunidad para educar en valores sanos y potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional, que ninguna forma de maltrato por acción u omisión puede ser socialmente aceptada, que el perfil de las gestoras de colonias son personas con una elevada inteligencia emocional. La responsabilidad por parte de las instituciones a la hora de proteger a los animales y las colonias felinas, así como para erradicar la más grave lacra social que existe, que es la violencia, la desigualdad entre los seres vivos y la tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia desde la legislación. Cada decisión que tomamos afecta a otros, así que vosotros decidís el impacto que deseáis tener en el reino animal. Eso lo dice Jane Goodall. Pero yo digo que además no os olvidéis de que dicho impacto también afectará a vuestra propia vida y a la sociedad en general. En especial a Ramira, a Tigre y a Liz, que son mis grandes maestros. Muchas gracias.